13 minutos para cambiar tu vida. Soy tu amigo Diego Cárdenas y en esta ocasión vamos a hablar de algo que para mí está increíble, que es el sistema de principios o el sistema de valores que rige nuestra vida, algo que nos enseñó Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y entonces, en mi caso, tomé la referencia de una cultura que me encanta, que es la cultura japonesa. Los 7 valores o los 7 principios, otros le dicen las 7 virtudes del guerrero samurái, el Bushido. Así que quédate porque en estos 13 minutos te voy a hablar de las 7 virtudes del guerrero samurái. Bienvenidos. Siete virtudes del guerrero samurái y para mí han sido determinantes sobre todo en las decisiones que he tomado en mi vida. Bien, comenzamos con la primera virtud del Bushido, del guerrero samurái, que es la rectitud. Otros le dicen la integridad, otros le dicen la justicia. Y tratémoslo de llevar a terrenos pues muy prácticos en la vida, ¿no? Creo que la integridad es muy importante en el sentido de ser esa persona de una sola pieza. No quiere decir que seas toda bondad o no quiere decir que seas toda maldad. Simplemente que seas un ser integrado, una persona que esté completamente integrada y que sobre todo, chécate esto, busques la justicia en todo lo que haces. Es muy importante porque en la sociedad muchas veces buscamos la justicia después de que las cosas sucedieron. Entonces, una persona íntegra, recta, justa, entonces busca la justicia en cada una de las cosas que hace. Incluso te voy a dar este dato. Esta integridad que debe estar en cada uno de nosotros es qué es lo que tú haces cuando nadie te observa. Muchas de las conductas que tenemos son basadas o son condicionadas por cómo nos ve la gente, ¿no? A lo mejor te comportas de una manera con tu familia, de otra manera con tu pareja, con tus amigos o en tu trabajo. Sin embargo, la verdadera integridad es esa persona que eres cuando nadie te ve. Entonces, si tú haces o dejas de hacer cosas frente a otras personas o por agradar a otras personas, pero cuando estás solo, entonces te transformas, quiere decir que hay algo que trabajar en relación a esa integridad. No quiere decir que seas la persona sin filtros y la misma persona en todos los contextos, porque también sabemos adecuarnos a los grupos en los que o con los que compartimos o con los que convivimos. No, lo que te quiero decir es que lo que te define es quién eres cuando nadie te ve. La segunda virtud del Bushido es Yu, que significa coraje. ¿Qué quiere decir esto? Hay un video que me encanta, te lo voy a compartir, se llama Las Anticharlas y justo tiene una frase que dice, ten palabra contigo mismo. Entonces el coraje no quiere decir que te enojes por cualquier cosa que te pasa o que lo descargues en otras personas o que seas iracundo o que de plano te molestes todo el tiempo. No, el verdadero coraje tiene que ver con hacer lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Muchos lo llaman o lo llevan a la disciplina. De manera muy práctica, el coraje es justamente tener eso de arrojo, tener esa fuerza, tener esa determinación para hacer las cosas, aunque a veces no sea tan cómodo hacerlas. Por ejemplo, el coraje de hacer ejercicio, el coraje de tomar una decisión laboral, el coraje de ir por el proyecto que amas, de ir tras tus sueños, el coraje de poner límites, ¿no? Y ese coraje, te repito, no significa descargarlo hacia otras personas, sino más bien tener esa palabra contigo mismo y decir, esto es lo que permito o esto tal vez no lo permito o estas son las decisiones que tomo para mí y para mi vida. Y es que muchas de las cosas que creemos que son nuestras decisiones realmente están basadas en el criterio de otras personas. El coraje significa soltar un poco de esas condicionantes, de esos mensajes que nos han transmitido y que tal vez podemos hacernos creer que son nuestros o que son nuestros deseos, por ejemplo, y realmente no están ahí porque nosotros los elegimos. Cuando tú eliges libre, cuando tú te das cuenta de qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida, entonces el coraje es el que te da el impulso para ir tras ello a pesar de lo que sea. La tercera virtud del guerrero samurái es Jin, que es la compasión. Y esto me encanta porque en el video pasado hablábamos justamente de un término que es la empatía. Y es que la compasión tiene mucho que ver con la forma en la que observamos a las demás personas. Hay muchos autores que tocan este tema. Está Miguel Ruiz, por ejemplo, está el mismo Stephen Covey, está Neil Donald Walsh. Y en este caso, las 7 virtudes del guerrero samurái hablan justamente de la importancia de la compasión. Incluso en alguna ocasión leí que hay que tener compasión hasta de los enemigos, ya que pues obviamente los samuráis se dedicaban a esta parte del arte de la guerra, ¿no? Y entonces también se decía que habría que tener compasión hacia el enemigo. ¿En qué sentido?
en que entendamos las razones de las otras personas, lo que les decía en otro video, la empatía. ¿Qué significa tener esa compasión? Significa que tu corazón te diga qué es lo que tienes que hacer en relación a la circunstancia que vives, buscando la justicia y sobre todo ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces la compasión es mirar a todos con ojos de amor, como lo diría Miguel Ruiz en su libro de La maestría del amor. Pero es eso, es ver a todos como parte de una unidad, vernos a todos como humanidad, vernos a todos como hermanos y a partir de eso entonces tomar las decisiones que nos convengan. Sí es importante defender tus ideales, sí es importante poner límites, sí es importante no dejarte violentar de alguna forma, lo es, pero creo que la clave real para una excelente convivencia es primero ser compasivo con las demás personas. La virtud número 4 del camino del guerrero samurái, del Bushido, es la virtud del respeto. Hay una frase que me encanta que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, entonces no lo digas. El respeto tiene mucho que ver con la forma en la que nos conducimos, no solo hacia las otras personas, sino para empezar hacia nosotros mismos. ¿Cuánto nos respetamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué percepción tenemos de nosotros? Y a partir de ahí también, ¿qué capacidad tenemos para respetar la vida de otras personas? El respeto a las decisiones, el respeto a las creencias, el respeto a las prácticas, al carácter de otras personas, a lo que los demás quieren vivir en su vida. Ese respeto, y lo dijo alguna vez alguien muy importante para México, que fue el presidente Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Ya me siento como en clase de primaria, pero es la realidad. Cuando nosotros le damos esa posición importante al respeto, nuestras relaciones interpersonales suelen ser sanas, en el sentido de que primero respeto quién soy, qué elijo, qué me conforma, mi integridad, y después tengo esa capacidad y responsabilidad de respetar lo que tú eliges. Si tú te das cuenta, el 90% o más de los problemas en el mundo tienen que ver con no respetar la vida de otras personas. Así que mucha atención ahí, el respeto como una de las virtudes del Bushido. La virtud número 5 es la virtud de la honestidad, pero a ver, aclaremos algo muy, muy, muy práctico. Es cuando alguien te pide honestidad, cuando desde niño nos enseñan a ser honestos, lo primero que te dicen es no digas mentiras, ¿no? A tus papás, a tus amigos, a la gente que quieres. O sea, definitivamente es marcar la regla del no mentir. Pero cuando nos enseñan a decir, no te digas mentiras, sé honesto contigo mismo. Y lo que te decía hace rato, ¿qué tanto nos respetamos en el sentido de honrar nuestra propia palabra y de generar esa honestidad para con nosotros? Si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Si me comprometo conmigo mismo para lograr cualquier cosa, entonces debo tener esa fuerza y esa determinación para continuar hacia donde tengo que llegar, ¿no? Para lograr esos objetivos. Entonces, la verdadera honestidad primero y antes que otra cosa se lleva hacia nosotros mismos. Muchas de las personas teóricos que hablan de las relaciones de pareja, por ejemplo, hablan justamente de que a veces cuando nosotros sufrimos de que alguien es deshonesto o deshonesta con nosotros, tiene mucho más que ver con qué tan deshonestos estamos siendo con nosotros mismos. Entonces, poner atención ahí porque esas personas solo vienen a enseñarnos algo de nosotros que es realmente qué tan honesto eres contigo. Así que esta es otra de las virtudes importantísimas del guerrero samurái, la honestidad. La sexta virtud del guerrero samurái es el honor. Alguna vez alguien me dijo honrar honra y siempre se me quedaron esas palabras muy, muy frescas porque creo que son muy sabias en el sentido de lo siguiente. Hay otra frase que dice honor a quien honor merece. Cuando nosotros le damos el lugar a las personas en nuestra vida y sobre todo a las personas que dejan algo positivo en ella, creo que tenemos esa capacidad de honrar. ¿Honrar a quién? Por ejemplo, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que nos han enseñado algo en este camino, a nuestros maestros, maestros de todo tipo, los maestros de la escuela, los maestros de vida, las personas que incluso han llegado a hacer algo complejo en nuestra vida, a llevarnos al caos, a situaciones difíciles, personales. Ellos también son nuestros maestros y ellos también ocupan y merecen ese honor. ¿Por qué? Porque honrarlos a ellos simplemente significa honrarte a ti y honrar tu vida. Hablando de honor es asumir la responsabilidad de nuestras decisiones así, con honor. De hecho, los japoneses, hay una práctica que es el seppuku, que es cuando pues prácticamente se desviven a ellos mismos, ¿no?
y justo es hacerlo con ese honor. Dicen, o decían en esos tiempos, que lo más importante para un samurái era el honor, que cuando pierdes el honor prácticamente tu vida ya no tiene sentido y por eso hacían estas prácticas. Entonces, incluso la persona que los asistía para si ellos no podían desvivirse solos, entonces alguien más los asistía. Esa persona lo hacía con todo el honor, no lo hacía con rencor, no lo hacía con maldad, simplemente se sentía honrado de quitarle la vida a otra persona. Imagínense, yo sé que no son prácticas como tampoco muy bonitas, ¿no? Sin embargo, creo que el mensaje que nos dan sobre el honor es interesantísimo. ¿Por qué? Porque antes de perder cualquier otra cosa en la vida, perder el honor creo que es lo que más nos puede afectar como personas. Dicen que la palabra, o más bien mantener nuestra palabra, es mantener nuestro honor y que cuando alguien no tiene palabra, pues así, simplemente no tiene ese honor. Así que este es el sexto principio del guerrero samurái, el honor. Y finalmente, el séptimo principio del guerrero samurái es la lealtad. Pero a ver, comencemos con esto. Muchas veces nos enseñan que lo primero que tenemos que aprender es la lealtad hacia otras personas, ser leal hacia tus amigos. Yo me acuerdo cuando estaba en temas políticos, muchas veces alguien me hablaba sobre la lealtad en el sentido, es que tienes que ser leal al equipo y tienes que ser leal a nuestros ideales y tienes que ser leal a lo que nosotros estamos construyendo. Sí, pero muchas veces vi a gente, a personas que perdían esa lealtad hacia sí mismas por entregarse hacia la lealtad a otras personas. Entonces, creo que aquí el tema importante a rescatar es justamente la lealtad que debemos tener hacia nosotros mismos. Primero, cuando tú ya construiste un sistema de valores y de principios, ser leal a ese sistema de valores y principios. Y que en ese caso, si llega alguien que te pide lealtad a sus ideales o a sus proyectos y rompe con esa lealtad hacia lo que tú crees, hacia lo que te ha formado, hacia lo que tú sientes, entonces prácticamente es ahí donde hay que tomar la decisión y decir, voy a jugar a serle leal a otra persona y voy a dejar de serme leal a mí mismo. Entonces la lealtad, siguiendo este esquema de 7 principios, es justamente todos los anteriores, los 6, respetarlos y llevarlos como estandarte en tu vida. La lealtad del séptimo principio y para mí, les decía, el más importante de las 7 virtudes del guerrero samurái, que como les decía, es una de las filosofías que ha marcado mi vida y que también te puede servir como una referencia para que encuentres tu sistema de valores en tu vida. No te quiero decir que sea este, hay muchas formas, muchos libros y mucha teoría y religiones y creencias que te pueden acercar a cuáles son esos valores. La primera pregunta que te haría ahí es, ¿qué valores quieres que rijan tu vida? ¿Qué valores quieres que determinen tus acciones día a día? Entonces, a partir de eso los puedes apuntar, puedes trabajar con ellos y puedes decir, estos valores sí me definen. Estos valores, no sé, el respeto, como te decía, la justicia, la lealtad, el honor. Por ejemplo, muchos toman la humildad, ¿no? Como valor, el compromiso, la colaboración. Hay muchos valores que podemos tomar de referencia, pero lo más importante es que no sean los valores de tus papás, que no sean los de tu comunidad, que no sean los de tu jefe, que no sean los de tu pareja, sino que sea verdaderamente este sistema de valores que sea la columna vertebral de tu vida y que con base en eso puedas tomar todas las decisiones día con día. Te dejo, estos fueron 13 minutos para cambiar tu vida. Soy tu amigo Diego Cárdenas Cid. Recuerda seguirme en redes sociales como Diego Cárdenas Cid 360, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Síguenos aquí en YouTube como Comunidad Cid 360. Dale click a la campanita para tener todas las notificaciones cuando subimos más material, más contenido y compártelo con la gente a la que quieres, como digo yo siempre, cambiar su vida para que juntos también cambiemos al mundo. Hasta la próxima.